de la contratación pública, informe de Contraloría y Procuraduría, que eran filtros que de alguna manera frenaban las uñas de algunos delincuentes con corbata y cuello blanco. ¿Cuál crees tú que fue el mensaje? De alguna manera esto dio, como quien dice, flexibilidad para que se entreguen a dedo contratos y cosas por el estilo. Mira, en la parte de los contratos todavía la Procuraduría tiene voz y cantante, ¿ya? Previa o post. Previa. La Contraloría es post. Yeah. Pero hay algo más grave, que sacaron totalmente la opinión de la Procuraduría, ¿ya?, de la contratación del endeudamiento externo. Entonces ahora hay una comisión de deuda, que son básicamente funcionarios puestos por el Ejecutivo, que son los que deciden básicamente qué se contrata y qué no se contrata. Antes tenías que tener la opinión vinculante de la Procuraduría y del Banco Central del Ecuador, que hacía un estudio de impacto sobre la contratación del endeudamiento externo, para que recién el Ministerio de Finanzas pueda enviar al presidente de la República un acuerdo ministerial para que se emita un decreto ejecutivo autorizando el endeudamiento externo. Hoy no. Hoy lisa y llanamente yo quiero contratar con China 7 años con 7.25% de interés, poniendo petróleo en garantía. Y le mando al señor Nielsen Arias. Exacto. Y es la comisión esta la que decide y aprueba el endeudamiento externo de este país. Eso no puede ser. Tú, habiendo sido ministro de Estado, ¿podía haberse designado, por ejemplo, a un señor como Alex Bravo a que maneje un proyecto emblemático de una de las empresas íconos del país, como es Petroecuador, en este caso la refinería de Esmeralda, y pueda disponer a su solo criterio? Porque, de acuerdo a las declaraciones ahora de Carlos Pareja, él no sabía nada, no conocía nada. Es decir, este señor ha sido el Superman de este gobierno para contratar casi $2.000 millones, de acuerdo a las declaraciones de Fernando Villavicencio. Claro. Básicamente, mira, el señor Bravo, según informaciones de prensa que hemos leído todos, ha estado a sola firma manejando $1.300 millones de una repotenciación que todavía está en duda. Y por otro lado, también hay que ver quién es el que autoriza las ventas de petróleo en el Ecuador. Es Nielsen Armas, el señor Nielsen Armas, que él es el que maneja, es el subgerente de negocios internacionales de Petroecuador, en donde él, de acuerdo a la revista Focus Ecuador y Plan B, ha manejado él solo más de $70.000 millones en deuda con Petrochina, Tailandia y Singapur. Por favor. Bueno, para que tú veas que lo que estábamos hablando, falta una institucionalidad de control. Hay que volver hacia la época en que la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación tenían una participación importante para que un funcionario público, por más ministro que sea, no pueda hacer lo que le dé la gana. Yo cuando era ministro yo no podía firmar ningún tipo de endeudamiento si no tenía antes la opinión del procurador y del Banco Central del Ecuador, para recién con esa aprobación poder someter a consideración del presidente el endeudamiento. El presidente de la República el endeudamiento. Es decir, hoy a sola firma endeudamos al país sin rendirle cuentas, porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un libro en el cual analizo 50 años de endeudamiento del país. Ya va por la segunda edición. Y estoy preparando la tercera edición, pero tengo graves problemas en conseguir información porque se firman contratos de endeudamiento. Mando comunicaciones al Ministerio de Finanzas, pido información y me dicen, la negociación no está terminada y de acuerdo al artículo tal, es información confidencial. Entonces, no conocemos hasta esta hora los contratos con Petrochina, no sabemos las garantías que hay en cada crédito, cómo funcionan las garantías, qué pasaría si Ecuador dejaría de pagarle a la China, qué haría la China con nuestro petróleo. Es decir, no tenemos conocimiento de las cláusulas sobre las cuales se ha endeudado el país a corto plazo y con altas tasas de interés. Pero las instituciones que usted ha mencionado están presentes, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, economista. ¿Están presentes en qué sentido? Como instituciones. Como instituciones. ¿Por qué no ha actuado? ¿Por qué no ha actuado? Bueno, en el caso de lo que estamos hablando, la contratación pública y el endeudamiento, ya la Procuraduría no tiene pues ningún tipo de facultad para emitir su opinión antes de que se contrate un crédito. Ahora la Procuraduría entra cuando hay un litigio entre el Estado y, diga usted, una compañía extranjera o un nacional, pero en la fase precontractual ya la Contraloría no tiene voz ni voto, igual que la Contraloría nunca lo tuvo.
La Contraloría básicamente era después de... Pero estaba en los comités de contratación. Comité de contratación. Ahí estaba un delegado de la Contraloría. No, sin lugar a dudas. Pero ahora ya no hay, pues. No hay. No hay, ni siquiera en el comité de... O sea, en vez de mejorar las leyes, En lugar para de que exista transparencia en el país, le han afectado. Es decir, en lugar de crear más control. Más controles en el país. Lo que pasa es que en 10 años se quiso construir un país que demanda muchos años más para poderlo construir. Y entonces la institucionalidad que estaba presente no le impedía caminar con la velocidad que ellos querían caminar. Y por lo tanto la mejor forma de hacerlo era básicamente borrando estas instituciones y contratando directamente y dejando a un lado todos los organismos de control, creando comisiones de contratación del Ejecutivo para poder rápidamente contratar y poder hacer las inversiones que según la visión del presidente el Ecuador necesitaba para despegar en su desarrollo. ¿Y crees tú, Jorge, que esto que estamos narrando, que es la realidad de nuestras instituciones, podría haber sido una de las causas para que muchos ecuatorianos hayan creado en paraísos fiscales? Hablamos de Panamá, empresas offshore o cosas por el estilo. Porque lo dijo el propio alcalde. El alcalde dijo, como yo no tengo seguridad jurídica, por eso es que yo puse en Panamá una empresa, mis bienes, etcétera, etcétera. Bueno, mira, yo creo que aquí hay dos escenarios. Un escenario es quienes usan las compañías offshore para poder esconder plata negra, hermano, plata ilícita. Y otros que mantienen sus cuentas no solamente en Panamá, sino en otros centros financieros internacionales, que básicamente es producto de su esfuerzo y de sus negocios. Tanto es así que esos capitales están registrados en el Ecuador. Ahora que hay el 5% del impuesto a la salida de divisas, están registrados que han pagado el 5%, los que han ejercido su actividad económica han pagado el impuesto a la renta y los impuestos al valor agregado, etcétera. Entonces esos dineros son limpios, y usted cuando tiene el dinero limpio puede hacer lo que le da la gana con su plata. Si quiere, usted eso no significa ser traidor a la patria, ¿no? No, señor, es que en una economía globalizada, en un mundo globalizado, donde las inversiones se mueven entre países, ¿cómo podemos nosotros decirle a un inversionista extranjero? Vamos a poner el caso del puerto de Pozora, por ejemplo, estos señores de Dubái que van a invertir, dicen, $1.200 millones. Entonces ese señor de Dubái es un traidor a Dubái, pues, porque en vez de haber dejado los 1.200 en Dubái, los viene a traer a Ecuador, pues, por favor. Entonces uno invierte donde ve que hay un marco jurídico interesante para poder, para tener una rentabilidad atractiva dentro de la inversión. Entonces, esa es básicamente la inversión extranjera. Entonces uno mueve sus capitales donde tiene la mejor alternativa de rentabilidad. Ahora, lo que sí todavía no me queda claro, Jorge, es por qué ya no han calificado a Panamá como paraíso fiscal, porque Panamá ha protestado por esto, porque ellos no son paraísos fiscales. Lo que tienen es una flexibilidad en poder construir negocios de manera rápida, sin tantas trabas burocráticas, pero de ahí existen todos los controles y la apertura para que no exista el famoso sigilo, porque allí todo está transparente. Mira, Panamá es un centro financiero internacional, hay que comenzar por eso. Entonces, y es por esa razón que Panamá no tiene banco central, ni tiene un fondo de liquidez, ni tiene seguro de depósito. ¿Por qué razón? Porque la liquidez de Panamá se regula a través de los flujos internacionales de dinero que se canalizan a través del Centro Financiero Internacional. Ahí están los principales bancos del mundo. Exacto, en Panamá. Entonces, evidentemente, la gente que quiere hacer negocios internacionales va a los centros financieros internacionales para poder no solamente tener su dinero, sino conseguir financiamiento que le permita apalancar sus operaciones y poder entrar a los mercados internacionales. De eso se trata. Por ejemplo, el otro día lo escuchaba al señor Guillermo Lazo, que lo acusan porque tiene una inversión en un banco en Panamá. Pero ese banco en Panamá es un banco igual que el Banco del Pacífico de Panamá, que capta dinero de ecuatorianos que hacen negocios en el exterior y que además ayuda a financiar el comercio exterior ecuatoriano. Entonces, no importa que esté en Panamá, está conectado con el sistema financiero ecuatoriano. ¿Por qué no se sataniza, por ejemplo, el Banco del Pacífico, que es un banco estatal que tiene también inversiones en Panamá? Claro, en Panamá el Banco del Pacífico, a abril 30 de este año, tiene activos por $98 millones
y tiene un patrimonio de 13 millones de dólares localizados en Panamá. Pero entonces, a propósito de este entonces, tema, ¿por qué no venden el Banco del claro, Pacífico Panamá? Porque es una traición a la patria tener esa plata allá, y la traen al Banco del Pacífico del Ecuador, que necesita esos recursos para financiar a la pequeña, la mediana empresa que está ávida de recursos que no existen. A propósito de garantías, ese es el discurso de algunos ciudadanos que tienen sus recursos económicos en el extranjero. No hay garantías, y usted la acaba de señalar. ¿Y cómo así esta empresa de Dubái viene a invertir 1.200 millones en el Ecuador? Quiere decir que tiene que haber analizado, ¿y hay las garantías correspondientes o no, economista? Mira, yo no conozco el convenio ni el acuerdo que han llegado. Ya tarde o temprano tendrán que hacer públicos los documentos de la concesión, porque es una concesión importante de 50 años, con una inversión alta, ¿no es verdad? Y los ecuatorianos pues debemos conocer los pormenores, y por lo tanto hasta que no se conozca es todo especulación. Y a mí no me gusta entrar en el plano especulativo. Ahora, lo que sí es cierto, Jorge, es que si ya ha habido un reclamo formal de Contecón, que es otra empresa que fue concesionada del puerto de Guayaquil y que acaba de negarse su pedido en la Superintendencia del Control del Poder del Mercado porque no tiene, dice, buen derecho para reclamar, que parece insólito, es que algo hay, pues, para que lleve a los señores de Contecón, que es también miembro de una internacional como es ISIS, a presentar un reclamo, pues, no es que son locos, pues. Sí, o sea, mira, el tema de Contecom es un tema verdaderamente insólito, porque esa gente ha invertido mucho dinero en el puerto, y el puerto de Guayaquil cada vez es más eficiente y competitivo. Pero ¿qué pasa? Se ha topado con una serie de problemas, porque Autoridad Portuaria de Guayaquil es la que debería haber dragado el canal para mantenerlo en 9,75 de profundidad, metros de profundidad. Y sin embargo, Autoridad Portuaria hasta ahora lo hace. El alcalde Nebot ¿Por qué no lo hace? No tengo idea. Ya, no lo hace porque todos los fondos que se reciben como parte de la concesionaria por el uso del puerto pasan directamente al Estado. Antes, Portuaria mantenía eso en un fondo especial, que era casualmente lo que le permitía a ellos dragar. Ahora ya se quedaron sin todas las inversiones y los recursos que tenían. Porque todo pasó a la cuenta única del Tesoro. Ahí está el problema. Entonces, imagínate, tarde o temprano va a colapsar el puerto de Guayaquil si es que sigue básicamente sedimentándose y no se draga a tiempo ese canal. Y el alcalde Nebot quiso pues entrar a dragar la parte de los goles, pero lastimosamente no hubieron interesados para hacer ese proyecto, que es un proyecto necesario, pero si la Autoridad Portuaria de Guayaquil tuviera la plata, no solamente pudiera dragar el canal, sino que pudiera hacer la parte de acceso de los goles